Estimado público, mi nombre es Ana María Zapata Flores y hoy tengo el agrado de presentarles el estudio de caso que he titulado Tratamiento psicoterapéutico en un caso de trastorno de adaptación con sintomatología de ansiedad y depresión en una mujer de la tercera edad desde el enfoque cognitivo-conductual. El presente estudio de caso es requisito para el curso de psicoterapia individual con la docente Catherine Joana Sandoval Santa Cruz. Empezaré con los datos generales, los cuales son muy importantes, recabados en la entrevista, donde las iniciales de la paciente son EDBA, con edad 75 años, grado de instrucción primaria y con domicilio Los Educadores. Respecto al motivo de consulta, ella comentó que 3 meses antes de la evaluación de la entrevista, ella se ha sentido desesperada, vacía, triste, intranquila, puesto que hubo un problema con un familiar muy querido. Asimismo, ella siempre desea brindar todo lo mejor a su familia y como no podía hacerlo, se sentía muy intranquila, desesperada e impotente. Mediante la entrevista y observación, pude evidenciar que se trataba de un trastorno adaptativo mixto, con síntomas de ansiedad y depresión, F43.23. ¿Por qué? Puesto que al contrastar todos los signos y síntomas de la paciente, pues me pude dar cuenta que este es el diagnóstico más adecuado para ella. Primero, el criterio A. Desarrolló sus síntomas emocionales en respuesta a un factor estresante. Comparándolo con la vida de la paciente, lo que se ha evidenciado es que ella, como anteriormente lo mencioné, tuvo un problema con uno de sus familiares, específicamente con un sobrino, el cual ya no le habla, tienen ese tipo de problema, entonces eso le ha generado este factor de estrés, incluyendo también el criterio tiempo, que se produjo en 3 meses siguientes al inicio de este factor. En el criterio B, asimismo, estos síntomas, los 2 síntomas que mencionan en el criterio B, se presentan en la paciente, puesto que su malestar intenso es desproporcionado a la gravedad o intensidad de su factor de estrés. También lo que es el deterioro significativo en su vida laboral y también en otras áreas de su vida. En el criterio C, la alteración relacionada con el estrés no cumple con criterios de otros trastornos. Eso lo tenemos muy claro. El trastorno, ningún trastorno mental preexistente, porque la paciente no tiene ningún trastorno, ningún diagnóstico previo a ello. En el criterio D, los síntomas no representan el duelo normal. En el caso, pues no lo presenta. Una vez que el factor de estrés o sus consecuencias han terminado, los síntomas no se manifiestan durante 6 meses a más. Pues en este caso, aún no se cumplen los 6 meses. Pude identificar 3 áreas importantes para evaluar: el área de inteligencia mediante matrices progresivas de Raven, el área de personalidad mediante el inventario de personalidad de Eysenck, forma B para adultos. Respecto al área emocional, la escala de depresión de Zoom y también la escala de ansiedad de Zoom. Respecto a los resultados en el área de inteligencia, arrojaron un puntaje directo de 20, lo cual evidencia encontrarse en el percentil 25, rango 4. Y esto indica que su nivel de inteligencia está por debajo del promedio. Y este resultado me preocupó un poco, pero mediante la observación a la paciente pude evidenciar su déficit visual. Es por ello que intuyo que estos resultados han sido influidos por este tipo de problema. Según Martínez, en el presente año, menciona que una persona con coeficiente intelectual por debajo del promedio muestra algunas restricciones cognitivas en relación con el promedio de la población. Para lo que es los resultados del área de personalidad, arrojaron los resultados un rango altamente extrovertido. Esto quiere decir que la paciente
tiende a ser un poco agresiva, impulsiva, aficionada a los trabajos que realiza, pues ella es costurera, le gusta bastante este tipo de trabajos muy detallados y mayormente tiene unas respuestas listas y precisas para mencionarlas. Para ello, Glover, el año pasado, mencionó que el psicólogo Carl Jung define a una persona extrovertida como aquel ser que destacaba por mostrar un fuerte interés en su entorno, en sus relaciones sociales y en sus vivencias. Y eso quiere decir que en la paciente sí se evidencia bastante, pues ella se relaciona bastante con la gente. Incluso cuando llegué y realizábamos las sesiones, ella se presentaba así, muy extrovertida, pese a su sintomatología. En el área emocional, el puntaje arrojó un puntaje de 59 y EAM de 74, lo cual indica una notable depresión moderada, con tristeza, abatimiento, desesperanza, por el mismo caso que he estado comentando en el motivo de consulta. El problema que tuvo con su sobrino y sentirse impotente por no poder trabajar más y darle mejor situación económica a su familia. Asimismo, respecto a la escala de ansiedad de Zoom, con un puntaje de 54 y EAA de 68, lo cual refleja una ansiedad elevada, manifestada en temblores, dolor del cuello, espalda, mucha tensión, agotamiento, debilidad, asimismo hiperhidrosis palmar. Según Rivas, en el año 2023, menciona que los pacientes presentan pensamientos negativos y esto les genera mucha ansiedad y repercute mucho en la conducta. Y eso es lo que le ha pasado a la paciente, puesto que, de acuerdo a todo lo que se ha venido observando y mediante la toma de la evaluación de estas pruebas psicométricas, se ha podido determinar que su conducta se ha visto afectada con todos los síntomas que he mencionado anteriormente. Toda esta información fue recabada mediante el pretest. Después de que se ha planteado, se ha aplicado en las 4 sesiones del plan de intervención, se ha tomado lo que es el post-test. De acuerdo al área de inteligencia, con un puntaje directo de 32, presenta un percentil de 50, lo cual la ubica en un rango 3, evidenciado en un nivel de inteligencia término medio. Según Blanco, en el año 2020, aquellas personas o pacientes con depresión tienen problemas con su concentración, respecto a su concentración. Esto indica que en la aplicación del test influyó mucho su estado anímico. En el área de personalidad, el rango de tendencia a la introversión. Esto es lo que arrojó un puntaje 8, mostrándose reservada, tranquila, un poco sociable y algo ensimismada. Fue un cambio drástico en esta parte de la personalidad. Asimismo, en el área emocional, con un puntaje de 36 en la parte de la depresión y un EAMD de 44, indicando que está dentro de los límites normales, lo cual evidencia una mejoría en su sintomatología depresiva. ¿Y por qué? Mediante la observación que se ha realizado y lo que ha estado comentando la paciente es que antes había dejado su trabajo y ahora actualmente ella tiene su trabajo donde puede solventar sus gastos y esto le ayuda a su estado anímico. Incluso las sesiones que se han venido aplicando, su relación con su familia, entonces todo ello ha sido un detonante para que ella pueda reaccionar a este plan de intervención. Asimismo, en la parte de ansiedad, con un puntaje de 35, con un EA de 44, encontrándose dentro de los límites normales. Esto evidencia que ha logrado reducir estos síntomas de ansiedad. Ya no presenta lo que es hiperhidrosis palmar, ya no se tensiona tanto, entonces ella se encuentra un poco más relajada. Igualmente ella refirió que todas las sesiones de técnicas de relajación le han ayudado bastante a poder ella
enfocarse en relajarse y en dejar todos sus problemas atrás, incluyendo aquella libreta que en las sesiones hemos podido revisar sus trabajos y todo ello, donde ella apuntaba sus pensamientos negativos y identificaba esa situación donde ella sentía ello. Entonces, poder tomar una solución, elegir una solución, tomar una iniciativa y una decisión. También comentó, que incluso está en el informe, ella comentó que anteriormente le gustaba bastante escribir, tener un diario. Sin embargo, luego fue perdiendo esa costumbre por temor a que alguien más lo pueda leer. Y así todos sus secretos, todo lo que ella refleja en su alma, como ella mencionó, se viera descubierta ante sus familiares, entonces lo vi. Y ahora ya está volviendo a retomar esta actividad, lo cual le ayuda bastante a poder sentirse más relajada. No hay nada mejor que poder plasmar los pensamientos negativos en una hoja y luego saber identificar qué solución dar y cómo reaccionar ante esta situación. En el presente estudio de caso, para realizar lo que es la discusión y redactarla de forma adecuada, mediante el estudio de caso, la paciente de 75 años con sintomatología de depresión y ansiedad que viene a pertenecer al trastorno adaptativo mixto, lo cual hemos contrastado con el DSM-5, los síntomas con todos los criterios establecidos. De acuerdo a ello y a la toma del pretest y el posttest, Zapata, en el año 2021, menciona que los pacientes de depresión presentan síntomas de tristeza, llanto, ansiedad, cambios de humor drásticos, la preocupación excesiva, ideas de desesperanza, incluso el insomnio, no poder conciliar el sueño y también algunas pesadillas. En los eventos de trastornos adaptativos, en el trabajo familia, tal como los presenta la paciente. También mencionan algunos autores Rivas en el 2023 que la ansiedad causa que los individuos puedan experimentar y allegarse a aquella irritabilidad, influyéndolo en la conducta, pues todo es a nivel pensamiento-conducta, evitando a quienes le resulten amenazantes. Por ejemplo, en el caso evita a su sobrino, que fue un detonante para este factor de estrés, para que se pueda desarrollar este tipo de trastorno. Según lo que hemos visto en esta situación, se decidió abordar este tipo de trastorno mediante el enfoque cognitivo-conductual. Como lo mencioné anteriormente, todo es a nivel de pensamiento y el pensamiento influye en la conducta. Y para ello me he sustentado mediante Gaitán en una investigación en el año 2020, donde menciona y resalta que este tipo de enfoque cognitivo-conductual favorece bastante al cambio de pensamiento, que se enfoca en el positivismo y la esperanza de que los pacientes con este tipo de trastorno puedan modificar su conducta. Mediante todas las sesiones aplicadas, que fueron 4, se utilizaron las técnicas cognitivo-conductuales de reestructuración cognitiva, resolución de problemas, también las técnicas de relajación para abordar lo que es la ansiedad, la técnica progresiva de Jacobson y todas estas técnicas que hemos utilizado asimismo, la psicoeducación, que es muy importante, que es lo principal, para poder informar a la paciente de toda su sintomatología y ella pueda llegar a aceptar lo que presentaba. De acuerdo a las conclusiones, he podido resumir todo este estudio de caso en estos 6 puntos. El presente estudio de caso demuestra la efectividad de este abordaje terapéutico multimodal en la reducción de sintomatología mixta ansioso-depresivo digno del trastorno de adaptación que se ha identificado anteriormente en relación con el objetivo general, lo cual lo cumple. Asimismo, se logró la reducción de esta sintomatología depresiva mediante las diferentes técnicas cognitivo-conductuales, como son, primero, la educación, la psicoeducación, donde se tiene que poder informar a la paciente sobre la sesión y todo lo que conllevaba ello, la duración de 45 minutos de la sesión. Asimismo, también planteamiento de las técnicas
de reestructuración cognitiva y entrenamiento de resolución de problemas. También se disminuyó el estrés en la paciente mediante la técnica de visualización y la respiración profunda. Asimismo, se pudo aminorar los síntomas de ansiedad gracias a la implementación de técnicas como la psicoeducación y reestructuración cognitiva. Se logró que la evaluada pueda comprender, en la última sesión pueda comprender mediante el objetivo o el cuarto objetivo, la relevancia de seguir practicando las técnicas enseñadas en las sesiones ya aplicadas en su vida cotidiana. Finalmente, la paciente ha tenido una conciencia de mejoría, logrando adquirir herramientas para poder enfrentar y manejar las adversidades presentadas en su vida, lo cual antes se le dificultaba. Pero como ahora ya tiene y presenta las técnicas y herramientas, ella las va a venir practicando siempre. Como recomendaciones he planteado dos. Principalmente que la paciente pueda seguir practicando las técnicas cognitivo-conductuales y las de relajación. Asimismo, hacerle seguimiento, puesto que a pesar de haber culminado ya el ciclo, seguir su caso es muy interesante, ya que se evitaría que sus síntomas se puedan agravar. Estas son algunas de las referencias utilizadas. Este apartado contiene los anexos. Consentimiento informado. Anamnesis psicológica, examen mental, informes psicológicos, pretest y posttest. Protocolos. Plan de intervención. Luchando contra un enemigo, la depresión. Las técnicas utilizadas fueron la psicoeducación, reestructuración cognitiva y resolución de problemas. Me relajo y luego existo. Las técnicas utilizadas fueron psicoeducación, visualización y registro de pensamientos. Aprendiendo a controlar mis pensamientos automáticos. Técnicas utilizadas: psicoeducación, reestructuración cognitiva y registro de pensamientos. La resiliencia es aprender a derrumbarse sin rendirse. Eres fuerte. Técnicas utilizadas: musicoterapia, técnicas de relajación y feedback. Termino con la siguiente frase. La victoria siempre es posible para la persona que se niega a dejar de luchar. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante.